En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Señor, tanto estabas enojado conmigo. Tú eres un Dios de amor, y ahora soy tu amigo. Te busco a cada instante y te persigo. Eres tú mi consuelo, tú eres el Dios que salva y da la vida. Eres todo el anhelo de esta alma que va herida, ansiándote sin tasa y sin medida. En mi tierra desierta, tú de la salvación eres la fuente. Eres el agua cierta que se vuelve torrente y el corazón arrasa dulcemente. Quiero escuchar tu canto, que tu palabra abrace mi basura con alegría y llanto, que mi vida futura espejo sea sin fin de tu hermosura. Amén. Comienzo del libro de Esdras, capítulo 1. El año primero de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca de Jeremías, movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar de palabra y por escrito en todo su reino. Ciro, rey de Persia, decreta: el Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Los que entre ustedes pertenezcan a ese pueblo, que su Dios los acompañe y suban a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén. Y a todos los supervivientes, donde quiera que residan, la gente del lugar proporcionará plata, oro, hacienda y ganado, además de las ofrendas voluntarias para el templo del Dios de Jerusalén. Entonces, todos los que se sintieron movidos por Dios, cabezas de familia de Judá y Benjamín, sacerdotes y levitas, se pusieron en marcha y subieron a reedificar el templo de Jerusalén. Sus vecinos les proporcionaron de todo: plata, oro, hacienda, ganado y otros muchos regalos de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy empezamos a leer el libro de Esdras. Este libro del Antiguo Testamento tiene 10 capítulos y va muy unido a todo lo que el libro de las Crónicas nos ha venido narrando, y luego lo que Nehemías, otro libro a continuación de Esdras, nos sigue narrando. Es la historia del pueblo de Israel. Recordemos además que allá en el Antiguo Testamento se encontraron momentos muy difíciles de la historia del pueblo de Israel, porque sus vecinos eran muy poderosos. Primero fue Egipto, luego fue Asiria, luego fue Babilonia, y recordemos que Nabucodonosor se había llevado todos los tesoros del templo y había desterrado a todos los habitantes de Jerusalén y se los había llevado a Babilonia en cautiverio. Después de los babilonios, de los asirios y de los egipcios, surge en la historia universal otro imperio, el imperio de los persas, y el imperio de los persas va a dominar primero en cabeza del rey Ciro. Ahí podemos conectar la historia universal con la historia de salvación del pueblo de Israel. Porque es que la historia de una persona, de un ser humano, va en el contexto de la historia que se va realizando en la humanidad. Nosotros, los que vivimos en este tiempo, sabemos toda la situación global que se está viviendo en el mundo. El pueblo de Israel también era un pueblo metido dentro de la historia universal, pero la historia del pueblo de Israel está tocada por la fe en el Dios que acompaña la historia, en el Dios que acompaña lo que va pasando a la vida de este pueblo. Y por eso nos dice aquí en el libro de Esdras, que los invito a leerlo en este tiempo, que en el año primero del rey Ciro, que era rey de los persas, el Señor movió el corazón de Ciro. Por lo tanto, lo que va a narrar este libro no lo va a narrar con rigor histórico, no lo va a narrar con rigor cronológico. Un primer acontecimiento nos está narrando el libro de Esdras, que Dios mueve el corazón de Ciro. Ciro es un rey persa. Ciro no es de la raza de Israel. Ciro es un emperador de otro país. Y sin embargo, Dios mueve el corazón de este hombre. Dios mueve el corazón de este emperador para que promulgue con su palabra y por escrito un edicto llamado el Edicto de Ciro, en el cual empieza diciendo: el Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra. Y además dice: me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Este edicto, según la historia, fue promulgado en el año 538 a.C. Y llama la atención que más adelante este primer capítulo de Esdras nos comunica que los que se sintieron movidos por Dios, cabezas de familia de Judá y Benjamín, sacerdotes y levitas, se pusieron en marcha. No volvieron todos, no fue unánime la respuesta, y eso se entiende,
estaban allí deportados, estaban viviendo en otro país. Algunos habrían perdido la esperanza, otros se habrían desmotivado, otros habrían muerto. Pero los que vuelven fueron los que se sintieron movidos. La expresión que se repite es movidos por Dios. Dios mueve primero el corazón de Ciro, el emperador de los persas, y además Dios mueve el corazón de aquellos que del pueblo de Israel, siendo deportados, viviendo en la deportación, viviendo fuera de su país, se sienten movidos por Dios para regresar, para ponerse en marcha junto con los sacerdotes y los levitas y subir a reconstruir el templo de Israel. Hoy el Señor también mueve el corazón de hombres y mujeres de distinta raza, de distintos países. Mueve el corazón de aquellos que nosotros creemos que no conocen a Dios, que no se dejan guiar por Dios. Y sin embargo, Dios sabe cómo mover el corazón de hombres y mujeres de cualquier lugar. Cuando nosotros creemos que hay cosas inamovibles, cuando creemos que hay personas que están totalmente cerradas al amor de Dios, a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, sin embargo debemos pensar que para Dios todo es posible y que Él puede valerse de cualquier persona, así como se valió del rey Ciro, del rey de los persas, para devolver la libertad, para devolver la esperanza al pueblo de Israel que estaba en cautiverio en Babilonia. Así también se puede valer en cualquier tiempo de hombres y mujeres que aparentemente no conocen a Dios, pero que son tomados como instrumentos para salvar a la humanidad. No cerremos entonces nuestro corazón a las personas que, movidas por Dios, hacen una buena obra. Y tampoco nos cerremos nosotros. Pongámonos en camino, dejémonos mover por el Señor, pongámonos en camino para reconstruir nuestra vida, para reconstruir el templo de nuestra familia, para reconstruir el templo de nuestra parroquia, para reconstruir la Iglesia Universal. Pongámonos en camino y dejémonos mover por el Señor. Aunque nuestra vida, nuestra familia, nuestra historia puede estar en ruinas como estaba el pueblo de Israel, hoy leemos en el libro de Esdras que el Señor mueve los corazones, que el Señor mueve las personas para que se pongan en marcha a la reconstrucción, llenos de esperanza y de confianza en el Dios de la vida. Salmo 125. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iban llorando llevando la semilla, al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama. Lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. A ver si me escuchan bien. Al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús está formando a la gente, a todos los discípulos y a nosotros también. Y nos está haciendo una comparación muy sencilla. Dice que no se enciende una luz para taparla, sino que se pone en el lugar lógico, en el lugar alto, donde pueda alumbrar a todos los que entran para que tengan luz. Recordemos este texto en unidad con otro pasaje allá del capítulo 5 de San Mateo, donde Jesús les dice a los discípulos: ustedes son la luz del mundo. Y también el Señor Jesús ha dicho: el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor es luz. Los discípulos que siguen a Jesús deben ser luz también e iluminar a todos los demás, pero además dice que esa luz debe ponerse en un lugar notorio, en un lugar que sirva para iluminar. La vida de Jesús está puesta públicamente para iluminar a la humanidad, y allá, en el árbol de la cruz, está clavada esa luz, para que ilumine desde la cruz a nuestras familias y a toda la humanidad. Pero usted y yo, que somos bautizados y que el día del bautismo en la iglesia el sacerdote nos dio también una luz y nos dijo: hemos recibido una misión, la misión de ser luz.
la misión de iluminar desde dentro, y esa luz la llevamos en el corazón, en la mente, con el Espíritu Santo que acompaña nuestras decisiones, nuestra forma de hablar. Pero además dice el Señor Jesús que esa luz está para ser compartida. Algunos se complican la vida con este pasaje bíblico al final, donde dice Jesús: al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. ¿Qué significado tiene este último mensaje de Jesús? Hay que unirlo con aquel de la luz. Al que tiene esa luz se le dará si la comparte. Al que no tiene se le quitará hasta esa pequeña lucecita que tiene. O sea que la luz suya y la luz mía, la luz de la fe, la luz de la palabra de Dios se acrecienta dándola, compartiéndola con los demás. De lo contrario se debilita hasta el punto de apagarse. Señor, sé tú nuestra luz y ayúdanos a iluminar a los demás, no con nuestra propia luz, sino con la tuya que está en nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.